estamos platicando por la vía telefónica con el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, porque se han dado acontecimientos económicos muy interesantes en esa entidad. Platicábamos acerca de este brinco que dio la entidad en el Doing Business y también de la inauguración de una planta por parte de Audi allá en el estado de Puebla. Rafael Moreno Valle, muchas gracias por aguardar en la línea. Te saludamos nuevamente en esta nueva etapa de Fórmula Financiera ya en Telefórmula. Muchas gracias y bueno, regresando a la pregunta para no parece que le estamos evadiendo y tal vez para no continuar con el diagnóstico que creo que es más que evidente que ustedes han detallado. Creo que tenemos que buscar diferentes mecanismos para enfrentar los retos que tenemos por delante. Uno de ellos, para ser muy concretos, hay una concentración enorme de nuestras exportaciones, fundamentalmente en los Estados Unidos, de alrededor de 80% del total de nuestros productos. Y también veo que se concentra en 4 o 5 sectores, pues prácticamente el 80% de las exportaciones. Creo que tenemos que diversificar los productos que se exportan, que una de las fortalezas que te podría dar una moneda que desde mi punto de vista ya está subvaluada es precisamente poder tener acceso y ser competitivo en otros mercados. Y creo que en ese ejercicio tendrías que involucrar a muchas entidades federativas. Hay 13 estados de la República que solamente representan el 4% de las exportaciones totales. En este sentido, sería necesario que más estados exporten y que se diversifiquen los mercados y los productos, porque creo que en ese contexto podríamos estar generando divisas, podríamos estar generando empleos. Creo que se tiene que revisar el modelo fiscal desde mi punto de vista. No puedes tener un mecanismo que solamente sea recaudatorio, requieres un sistema que sea promotor de la generación de empleos y del crecimiento económico. Y por supuesto, creo que se tiene que hacer también una revisión del gasto. Yo estoy observando un recorte muy fuerte, sin embargo, veo que una parte muy significativa está en programas de obra pública y creo que corremos el riesgo de caer en un círculo vicioso. Poca inversión en obra, se genera menos empleo, menos desarrollo. Creo que se tendría que buscar encontrar áreas de oportunidad para reducir el gasto corriente sin impactar la inversión de infraestructura. Creo que ese es un tema que habría que revisarse, es decir, cortar la grasa sin cortar el nervio, es decir, un ejercicio pues muy minucioso, y yo espero que se haga porque estuve revisando con mucho detenimiento las partidas y algunos de los fondos, como por ejemplo el Metropolitano, que sufrieron mayor recorte, y que es un fondo que se utiliza exclusivamente para obras de infraestructura en las zonas que tienen mayor población del país. Y lo pongo simplemente a manera de ejemplo para no abundar más en ese asunto. Creo que requieres garantizar que fiscalmente todos contribuyan. Siento que se ha cargado siempre la mano a un grupo de contribuyentes cautivos, y ahí sí es muy fiscalizado, pero además muy complejo el pagar impuestos. Creo que se tiene que facilitar a través de distintos programas de simplificación administrativa el pago de impuestos, y se tiene que generalizar que todos paguemos, que el que gane más pague más, que el que gane menos pague menos, pero que todos hagan su contribución. Y también en la distribución de recursos, creo que tanto a estados como a municipios debería de incrementarse el porcentaje o el peso en la fórmula de distribución del ramo 33 e incluso el ramo 28. Debería incrementarse el peso de la recaudación propia, es decir, el crecimiento en la recaudación de impuestos, derechos, productos y aprovechamiento de los estados y de los municipios, porque en ocasiones... Rafael, perdón que te interrumpa, estamos platicando con el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. Ahí, por ejemplo, Puebla, ¿qué ha hecho en recaudación propia? Sabemos que ha hecho varias cosas,
está llevando Audi, está en Doing Business, mejoró el lugar, desde luego ha crecido mucho el sector turístico en Puebla, pero en este caso de recaudación propia, que es la gran queja que tiene la Federación con los estados y municipios, ¿sí ha logrado hacer Puebla? Duplicamos los ingresos propios durante mi administración, duplicamos los ingresos propios, pero además antes había una serie de impuestos que fuimos eliminando. En Puebla solamente tienes un impuesto local, que es el impuesto sobre nómina. Eliminamos, por ejemplo, el impuesto sobre hospedaje, el impuesto de la tenencia vehicular, el impuesto que era para venta de vehículos automotores usados, el impuesto de loterías, rifas y sorteos. Es decir, hicimos una reducción para hacer un solo impuesto, poder enfocar todos los esfuerzos de fiscalización a ese impuesto, que es el que más genera, y con eso logramos duplicar los recursos. Y en materia de derechos, fundamentalmente teníamos el organismo operador de agua potable estatal, que era muy ineficiente, generaba un déficit de 350 millones de pesos al año. Nosotros hicimos una reingeniería, hicimos ajustes relevantes tanto a su estructura operativa como en términos de la operación financiera, y posteriormente lo concesionamos, y eso por supuesto ha hecho que ya el Estado no tenga que destinar recursos a las inversiones que se requieren para el agua, que haya incrementado la recaudación, y eso refleja obviamente en los ingresos del Estado. Creo que eso ha sido también muy positivo. Sí, sin duda, Rafael, creo que es bien importante, y lo que mencionas, que en caso de que ganara la presidencia de la República, tú sí te animarías a modificar el sistema, el modelo fiscal en nuestro país. Tenemos apenas menos de un minutito. Pues sin duda, no veo otra forma de poder lograr el crecimiento que se requiere, y creo que eso también tendría que buscar algunos esquemas diferenciados, por ejemplo, en las zonas económicas especiales. Ese es un buen mecanismo, pero solo va a funcionar si hay incentivos fiscales de por medio. No sería suficiente la inversión en infraestructura si no van acompañados de incentivos fiscales, desde mi punto de vista. Pues Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla, muchísimas gracias, Rafael, por la entrevista. Gracias. Gracias, muy buenas noches. Nos vemos, buenas noches.